Hola amigos y amigas, sean una vez más bienvenidos a Miselabros en esta edición especial en las vísperas de Navidad. ¿Qué tal amigos? Partimos esta revisión comenzando con un recuento de novedades donde yo principalmente me ha asombrado mucho. Esta semana que ha pasado en Chile se ha lanzado la preventa de lo que es el Samsung Galaxy Fold, que en definitiva voy a subir un poco la imagen ahí para que ustedes puedan irlas revisando, que el producto en sí a Chile ha arribado a un valor de casi 2.300.000 pesos. Esto quiere decir que es la compra del equipo, que en definitiva, si lo podemos llevar a cuantificarlo esto, es una suma bastante elevada para lo que es un teléfono plegable o para un smartphone. Si ustedes necesitaran adquirirlo o a participar en lo que era la preventa del equipo, tenían que aportar con la mitad, es decir, 1.150.000 pesos. Lo cual no es menor. Y considerando que Samsung ha lanzado la preventa cercano a lo que es las vísperas de Navidad, debo decirles que se agotó. Créanme, se agotó la preventa de este teléfono, en el cual yo he sido sorprendido porque no me imaginé que Samsung se arriesgara a traer este producto a Chile. Y por otra parte, que los consumidores acá en Chile estuvieran dispuestos a gastar las sumas ya mencionadas en un smartphone. Veámonos qué aparece en la página web de Samsung. Acá estamos en la página de Samsung. Vamos a tratar de actualizarla. Un segundo. Y aquí podemos apreciar que está el tema de la preventa del Galaxy Fold. Vamos a ver otros productos de todas maneras acá en Samsung, pero vamos a ir a la parte que nos convoca. Como pueden apreciar acá también, dice la reserva del Galaxy Fold que debemos dar un pago anticipado del 50%, que esto correspondería a 1.150.000 pesos en aproximado. Y el Galaxy Fold en sí, el producto completo de compra, estaría alrededor de 2.300.000 pesos. Lo cual, si ahora nosotros queremos ver esto, no tenemos opciones de poder postular, digamos, o hacer la reserva del Galaxy Fold, porque estaría totalmente agotado. Vamos a volver atrás y a ver si podemos ver la compra del equipo completa. Y al parecer tampoco nos está dejando realizar la compra del equipo. Claramente podemos decir que en Chile hay mercado, que a la gente sí le llamó mucho la atención quizá este producto. Y por otra parte, ha sido bastante llamativo para la gente contar con un teléfono quizás de un smartphone plegable que en definitiva permita cubrir las características o las necesidades de la gente, o realmente parte o va por ese lado esta situación. Así que realmente sorprendido con esto. Bueno amigos, como ustedes se podrán haber dado la apreciación o haber visto, en definitiva tenemos un mercado muy sorprendente acá en Chile. Han sido tiempos complicados quizá, pero de un tiempo a esta parte quizá el teléfono de Samsung sí llamó mucho la atención. Quizá mucha gente se reservó, digamos, su dinero o de comprar o adquirir otras cosas para poder lograr saltar en esta preventa de este teléfono. Por lo que yo he visto, digamos, en la televisión abierta, algún reclame relacionado con el tema de la preventa no existió. Sí me aparecieron bastantes anuncios a través de lo que era la plataforma de YouTube para realizar la preventa o que efectivamente el teléfono había arribado a Chile. ¿Cuándo estaría llegando la segunda patita de este teléfono? Hasta el momento yo lo desconozco. Voy a tener que tratar de averiguar un poco más esto en la web.
Pero no deja de sorprenderme que, en definitiva, y sí me siento así como wow, me explotó un poco la cabeza el pensar de que se adquirió el teléfono y a pesar de su gran valor, o sea, hay mercado tanto para Apple, hay mercado tanto para Samsung de teléfonos que son de muy gama alta y que en definitiva el teléfono que está llegando ahora, que es el Samsung Galaxy Fold, viene mejorado con otras características que en definitiva van a permitir que el teléfono perdure durante el tiempo y que a la gente efectivamente le ha gustado y Samsung en Chile tiene un mercado. Así que estas han sido las novedades por el minuto a través del Samsung Galaxy Fold. Más que nada darle las gracias. Gracias por las visitas que hemos tenido durante este tiempo. Gracias por los likes que nos han dejado, sus comentarios, que a medida que ha pasado el tiempo hemos tratado de responderlos. Gracias por el apoyo. Y esto ha sido Mis Celabros.